En este video se mostrarán algunas particularidades de las transacciones web a modo de profundizar algunos conceptos. Abrimos la transacción user para tomarla como ejemplo. Podemos observar que para cada transacción, GeneXus crea un web form que será la interfaz con el usuario. El web form es creado por defecto por GeneXus al momento de grabar la estructura de la transacción. El web form está conformado por todos los atributos incluidos en la estructura con sus respectivas descripciones, además de algunos botones que disparan ciertas acciones. También es posible modificarlo para dejarlo más vistoso cambiando, por ejemplo, controles de tipo edit a otros tipos de controles. Además, en una transacción se pueden definir reglas que permitan especificar el comportamiento de la transacción y agregar controles adicionales, como por ejemplo, cálculos o actualizaciones de datos en otras tablas. Las reglas son válidas dentro de la transacción donde están siendo definidas. En cambio, si queremos implementar un algoritmo de cálculo que sea global dentro de la KB, será necesario definirlo como fórmula. En la estructura de la transacción tenemos un ejemplo de fórmula, cuya expresión asociada realiza la concatenación del apellido y nombre del usuario. Para lograr aplicaciones con interfaces de usuario amigables, entre otras cosas debemos simplificar y hacer más ágil el ingreso de datos. Para ello disponemos de dos propiedades, InputType y Suggest. Como ejemplo, vamos a realizar cambios en la transacción para disfrazar los códigos de países y ciudades, de manera que esta complejidad se oculte al usuario final. Es decir, deseamos que cuando se ingresen los datos de un usuario no sea necesario recordar los códigos tanto del país como la ciudad. Vamos a la propiedad InputType del control edit y establecemos su valor a description. Por defecto, la propiedad itemValues se inicializa con el mismo atributo asociado al control y representa el contenido que se almacena. Mediante la propiedad itemDescription podemos establecer el atributo desde donde se tomarán las descripciones. El atributo que se especifique debe tener una relación biunívoca con el atributo especificado en itemValues y además debe ser un atributo cuyo tipo de datos sea carácter o varchar. Hacemos lo mismo con el control edit del atributo CityIdentifier. Si además queremos que se vayan sugiriendo los valores coincidentes a medida que se ingresan, utilizamos la propiedad Suggest. Le cambiamos el valor a incremental. Lo mismo para el atributo CityIdentifier. Los valores sugeridos para las ciudades se filtrarán automáticamente por el país seleccionado. No hace falta establecer ninguna condición de filtro. Country Identifier y City Identifier es una clave foránea compuesta y para entender cómo se establecen las relaciones, veamos la estructura de la transacción Country. Observe que City es otro nivel dentro de Country. Si observamos el listado de navegación, podemos observar que la navegación establecida para el control City Identifier tiene un filtro por igualdad por Country Identifier. Además, vamos a configurar el atributo de la password para que no se pueda visualizar mientras se escribe. Presionamos F5 para ejecutar la aplicación y validar los cambios realizados en la transacción user. Para crear un usuario hacemos clic en el link
Create My Account. Observamos que se invocó a la transacción User. Ahora, en el formulario que se despliega, ingresamos los datos del usuario. Cuando llegamos a la contraseña, vemos que se oculta su valor mientras escribimos. Además, luego de ingresar el apellido y nombre del usuario, se calcula la fórmula interactivamente sin necesidad de refrescar la página. Esto se logra gracias a la tecnología Ajax, incorporada automáticamente en el código generado para los objetos web de GNexus. También observamos que el país y la ciudad se ingresan escribiendo su nombre sin necesidad de recordar los códigos.